nuevamente a este programa especial, el último del año, el resumen del 2024 de lo más relevante en los principales temas periodísticos y noticias que acontecen en el mundo. Valentina, algo que creo que está trabajando mucho el Papa actualmente, que es el trabajar el perdón. Hay muchas guerras ahorita. ¿Cuál es la postura? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué está visitando actualmente el Papa? Pues cada miércoles, cada domingo dirige llamados a la paz. Él considera que la guerra no es solución, que los conflictos se tienen que solucionar a través del diálogo, a través de negociaciones. Pero por debajo del agua, el Papa Francisco obviamente pues está siempre en contacto, por ejemplo, en el caso de Ucrania, pues tanto con los gobernantes de Ucrania como con los rusos a través de diferentes canales diplomáticos. Lo mismo pasa en el Medio Oriente. Ha tenido enviados suyos que han estado viajando a los diferentes países en conflicto para tratar de buscar una solución, digamos, pacífica y una negociación, porque el Papa está digamos, absolutamente convencido que con el enfrentamiento, con las guerras, no se resuelve absolutamente ningún problema. Además, el Papa remete continuamente contra la carrera armamentista, la venta de armas, porque finalmente cree que muchos de esos conflictos están alimentados por las personas que quieren vender armas. Entonces, pues sus llamados todos van en ese sentido y en el sentido de un diálogo y de una negociación. Esto que nos está contando Valentina es sumamente relevante porque, Valentina, ¿cómo observas esto? El Papa le está hablando a 1.390 millones de personas en el mundo, de 8.000 millones que somos. Entonces, justamente en un año 2024, que hubo 62 conflictos en el mundo, en una época decembrina, en una época donde la Navidad, donde nació el niño Dios, y justamente todos estamos hablando de ese perdón y esa misericordia de la que hablaba el Papa. ¿Cómo ves tú esto, esta extensión de el Papa Francisco, que como bien lo dijiste, con todos sus retos, con retos de salud, más todo lo que implica la geopolítica mundial y hablándole a 1.390 millones de cristianos? ¿Cómo ves tú esos avances que se van a hacer con el tema, por ejemplo, evidentemente sabemos de los enviados, pero con el tema, por ejemplo, del Medio Oriente, que está desestructurando la geopolítica no solo regional, sino la geopolítica mundial, Valentina? Mira, hasta este momento no se ven grandes avances en el sentido de que pues empieza una negociación, parece que se va a llegar a un cese, un alto al fuego y luego pues suceden otras cosas. Es decir, la diplomacia del Papa, ustedes saben que la diplomacia del Vaticano tiene 2000 años, es una diplomacia por debajo del agua. El Papa no puede más que hacer llamados. En el caso de Medio Oriente, pues siempre dice que tanto Israel como Palestina tienen el derecho de existir en paz, dos tierras diferentes, dos estados reconocidos, y luego, pues sí, tiene sus enviados, está el patriarca en Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, que por su lado también tiene toda una red, digamos, diplomática, que se teje ahí mismo en el territorio, porque el hombre está ahí, vive en Israel. Tuvo problemas para entrar a Gaza, finalmente logró entrar, pudo celebrar la misa también ahí de Nochebuena. Entonces, el Papa pues no hace más que hacer llamados y tener a sus propios enviados para que estén hablando constantemente con las partes. Pero muchas veces es un diálogo entre sordos, porque las negociaciones avanzan con enorme dificultad y no se dan los resultados que el Papa quisiera y que todo el mundo quisiera. Ciertamente. Carlos. Pues a mí me gustaría invitar a Pedro, si tiene una pregunta para Valentina. Hola Valentina, me da mucho gusto verte y verte allá, muy romana. Me da muchísimo placer. Nada más veo tu cara, Valentina, y recuerdo tantas experiencias de tantos viajes a tantos lugares, una muy particularmente en Cuba, en la que tú con tu bondad asististe a una hermana de Fidel Castro que le enviaba a Juanita desde Miami, en fin, recursos. Pero bueno, esto dejémoslo a un lado. Hoy estamos viendo una política que proviene de diferentes polos, yo diría una política multipolar, en la que hay un factor
que va a empezar a tener mucho peso en el futuro y va a ser Estados Unidos con las políticas de Donald Trump. Hoy escribe Jorge Ramos un espléndido artículo en el periódico en el que habla del mundo de Donald Trump y pareciera como si el mundo de Donald Trump fuera un mundo idílico diseñado por y que será el 47º presidente de los Estados Unidos. ¿Piensas tú que el factor Estados Unidos, ya con Donald Trump en el poder, podría imponer una pacificación en Medio Oriente, ya que tiene los elementos para pacificar a todos los lados, independientemente de que culturalmente los lados a veces son agua y aceite? ¿Piensas tú que Estados Unidos podría ser el diferenciador de lo que en este momento estamos viviendo? Hay personas que piensan que podría hacerlo, pero yo creo que es muy difícil todavía en este momento hacer previsiones, digamos, de lo que vaya a pasar. Son muchísimos los elementos que están en el terreno, vamos a decir así. Hay muchos factores que no son matemáticamente ciertos. Hay personas que estiman que podría ser la persona que pueda llegar a lograr alguna pacificación, algún cambio, pero yo creo que todavía es como temprano para saber, porque hay demasiados factores, digamos, que pueden ir cambiando en el terreno, también con lo que ha sucedido últimamente con Irak. En fin, creo que es un poco, no sé, yo personalmente no me atrevería a hacer un pronóstico en este sentido, aunque hay muchos observadores internacionales que así lo ven. Sí, así se ve, así se ve. Y pienso que es uno de los muchos problemas internacionales que se van a tener que abordar el año que viene, que es un año que tiene conflictos con una Rusia que cada día se está debilitando más por la caída de Bashar al-Assad en Siria, por la no posibilidad de Rusia de acabar con la guerra con Ucrania, que algunos calculaban que no duraría más de una semana, lleva más de 1000 días y la situación sigue compleja. Se le agudiza el problema a Vladimir Putin en Georgia, se le agudiza en Chechenia, se le agudiza tratando de imponer entre Rusia y China un lenguaje mercantil diferente al del dólar, y tratando de imponer el rublo y el yuan, pero no tiene la fortaleza todavía para poderlo hacer. Y todo esto pinta un panorama en el que creo que un factor que pudiera venir a completar esta tríada entre China, Rusia y los Estados Unidos sería el conjunto de la Unión Europea, que ya tuvo un primer llamado, bueno, un segundo, porque el primer llamado lo hizo el presidente Trump cuando en su primer mandato, en el que deja de ser miembro de la OTAN con tal que Europa pague su cuota, y ahora les está advirtiendo lo mismo, y pienso que de las primeras acciones que haría sería el obligar a Europa a que pague pues, su propia paz armada con una OTAN más fortalecida por los países que la integran, y ahí creo que también se va a poner muy complicada la situación. Pero, compañeros, vamos a un corte comercial y regresamos en un minutito. Esto es Open Vision, Radio Podcast. Regresamos.